Bueno, buenas noches con todas, con todos, con todes. Vamos a dar inicio. Si es que nos acompañan un poco más acá, ¿no? Hemos traído las mesas, las sillas acá también como para hacerle un poco más cercano. Y nuevamente muchísimas gracias por su presencia aquí, muchísimas gracias por su puntualidad también. Bien, ¿estamos ya transmitiendo? ¿Sí? Perfecto, sí, en primera fila. Bien. Bueno, bien, vengan, pasen por aquí. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Gustavo Endara, yo soy coordinador de proyectos en FESILDIS. FESILDIS somos parte de la cooperación alemana, somos una fundación política cercana a la socialdemocracia, cercana a los valores de la democracia social y una de nuestras líneas de trabajo, precisamente la que nos reúne aquí, es el fomento de una economía justa, que exista justicia social en la política, ópticas ambientales también, ¿no? Y eso es una de las cosas que hemos realizado en este análisis, ¿no? Que vamos a presentar el día de hoy. El análisis se llama El bienestar como tarea pendiente en Ecuador, nuevos pactos para garantizar la protección social e individual. Pienso que la pandemia demostró la importancia de pisos sociales robustos, la importancia también de esa protección que necesitamos, ¿no? Y que se evidenció que hay mucho por hacer como evidencia el paper de Andrés y Nora. En primer lugar, quiero agradecer su presencia aquí, ¿no? La amabilidad de la PUSE por albergar esta presentación. Quiero agradecer a mis colegas Vero Sánchez, Tati Cruz, Leighton Serna, que están allá afuera, que siempre están pendientes y apoyando todas estas iniciativas. Quiero agradecer también a Gabriela Ron por todo el apoyo en la organización de este evento. Obviamente a Nora, Andrés y Alison también. El análisis está muy completo, como lo vamos a revisar enseguida. Y lo que quería hacer para dar inicio es también contarles un poco a modo de anécdota. El gráfico que ven ustedes aquí, que seguramente lo vamos a discutir un poco más a detalle, pero es la cobertura de la canasta básica por deciles a 2020, ¿no? Y ustedes ven el decil que menos, los deciles más empobrecidos o no pueden acceder a la canasta básica o un máximo de 20% de la canasta básica con un ingreso mensual, con una media de alrededor de 12. Mientras que los deciles más pudientes al menos logran un 214% de la canasta básica, ¿no? Con un tope de 6.469. Y cuando yo mandé a diagramar este documento, o sea, lo que me observaron las diagramadoras es que parece que aquí hay un error, ¿no? Parece que esto está mal, el gráfico, no sé, revísenlo, y yo les dije que lamentablemente no es ningún error de ningún tipo, es la realidad del país e incluso es mucho más allá, porque pienso que esto es solo una panorámica, un aproximado. No se incluye las personas que tienen aquí paraísos fiscales, que quién sabe a cuánto de la canasta básica accederán, ¿no? Pero a mí, que personas no tengan con qué acceder a una canasta básica hasta que puedan lograr un 6.500% de esa canasta básica, ya dice mucho de la realidad del país, ya dice mucho de la desigualdad de la que somos, a la que está expuesta el país, ¿no? Y también de dónde surge esa desigualdad, por qué es tan importante que esta brecha se reduzca, y cuáles son los retos, especialmente para el tema de la protección social. Es algo que engloba muy bien el análisis de Andrés y Nora, ¿no? Entonces vamos a tener primero una presentación de Andrés y Nora, luego Alison comentará y dará sus puntos de vista,
Y finalmente lo que queríamos también es hacer una ronda de intercambios con ustedes, ¿no? Entonces, muchísimas gracias Andrés y Nora, muchísimas gracias también Alison por acompañarnos aquí y les doy la palabra. Muchas gracias, Gustavo. Y muchas gracias también a Fesildis, a la PUSE, sin duda. Un saludo cordial a quienes nos acompañan aquí, también a quienes nos acompañan a través de las redes sociales, ¿verdad? Ya tenemos la presentación en las pantallas y sí, quiero puntualizar algunas cosas, compartir alguna de la información que fuimos levantando en esta discusión de cómo está el bienestar. Pero no solo cómo está el bienestar desde la lógica de armar un diagnóstico de la situación actual o de su evolución, sino qué está detrás de los logros en términos de bienestar y de protección del bienestar que tiene el Ecuador. Más aún cuando acabamos de pasar una pandemia global, pero con impactos particulares, heterogéneos, distintos en distintos países, en distintos grupos de personas. Y dentro de eso, lo que nos llama justamente la reflexión es cómo el momento en que sufrimos ese golpe de una pandemia sanitaria, que tiene unas repercusiones en la economía, tanto en la oferta como en la demanda, vemos un desplome de los niveles de bienestar, que no eran los ideales para nada, pero que vemos cómo se desploman en el momento en que la economía sufre un shock externo. Y eso nos llama justamente a pensar lo poco, y anticipo unas conclusiones en ese sentido, lo poco que hemos logrado generar instrumentos de protección social en el caso ecuatoriano, ¿verdad? A ver si esto funciona, y justamente esa es la discusión. El bienestar sigue pendiente, no solo porque hemos alcanzado pocos niveles de bienestar, sino porque además tenemos bajos niveles de protección de la calidad de vida de las personas. Y claro, algunos elementos de partida, partimos desde un mandato que hay, y vamos a hablar de pactos. Y si hablamos de pactos, partimos de hablar del pacto social establecido en lo que es la Constitución del 2008, que sí hace un llamado, un mandato, un deseo, diría yo, en términos de garantizar unos niveles de protección. De hecho, la Constitución habla de un Estado que es garante de derechos, habla de un Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, ese es el nombre que le da la Constitución, a lo que vendría a ser la lógica de entender un sistema de protección social en el Ecuador, en sus particularidades, ¿verdad? Con unos principios de universalidad, de progresividad y de un mandato de protección integral a todas las personas a lo largo del ciclo de vida. Ese es el mandato, ese es el objetivo. Pero a la par, lo que podemos ver es que existen una serie de restricciones o de condicionantes para poder alcanzar eso. Y sin duda, la voluntad política siempre va a estar ahí presente, la lógica institucional también, pero si vemos desde la economía, igual vemos una economía que su propia estructura dista mucho de poder ser, de alcanzar los niveles de productividad, los niveles de producción, los niveles de empleo, de tecnología, de innovación, etcétera, que permitirían generar las condiciones para alcanzar esos niveles de bienestar, ¿no? Ahí hay una discusión que hay que tomarla con pinzas también, y voy a hablar de eso más adelante, en el sentido de que sí, hay una estructura económica que es extractivista, que es dependiente, lo cual al país le hace dependiente de los ciclos económicos globales, pero que dentro del país se replican también esas lógicas. Hay una dependencia interna, hay una dependencia externa, sin duda, de la economía. Y después vamos a ver que también hay una mala redistribución de los instrumentos de la política fiscal. Entonces, es posible, también nos planteábamos dentro de esta lógica, porque es parte de la discusión, ¿es posible cumplir ese mandato? Y voy a dar unas respuestas de eso más adelante. ¿En dónde está lo actual? Y esto es un recuento rápido de esa economía que es dependiente. Esto es desde que hay datos del Producto Interno Bruto en el Ecuador, 1927, fundación del Banco Central del Ecuador, tenemos la data desde ese momento, la línea azul es el Producto Interno Bruto per cápita hasta el 2020, y ahí podemos ver los diferentes momentos de los ciclos económicos que ha tenido el Ecuador. Y claro, vemos en el inicio del siglo XX unas subidas a la mitad del siglo XX con lo que es el boom del cacao, antes fue el boom del banano, antes fue el boom del cacao, no hay data específica para reconstruir la serie, hay unos datos por ahí sueltos, pero vemos un crecimiento con el boom del banano que tiene que ver con la exportación de la fruta. Vemos el boom petrolero de los años 70, que es esta subida fuerte que tenemos aquí, la mayor tasa de crecimiento económico registrada. Vemos las décadas perdidas, que son dos,
y que se llaman así porque aquí lo que tenemos en términos del Producto Interno Bruto per cápita es una línea plana, es decir, no pasó nada en ese periodo, más allá de ciertos años de crecimiento, otros de decrecimiento, digamos el PIB per cápita se mantiene constante. Luego llegamos a finales del siglo de 1990 con la crisis financiera, ¿verdad? La que era hasta ese momento la mayor crisis registrada, una caída del PIB de alrededor del 4.7% en términos per cápita. Y luego tenemos un nuevo boom del petróleo, no por producción, sino por precio, todo el boom de los commodities además, que al Ecuador le vino bien, permitió generar crecimiento económico, permitió generar unas rentas que ingresaron a las arcas fiscales para inversión pública, pero dependientes efectivamente de la exportación del petróleo. Modelo que se agota en 2015, entra en crisis, cae el precio del petróleo, se aprecia el dólar, también ya un país dolarizado, y empezamos un ciclo de crecimiento o de estancamiento de la economía. Y hay largas discusiones que son otro tema de debate. Pero lo que vemos es que ya la economía ecuatoriana en el 2015 empezó a frenarse, y la expansión de la política social, de la inversión social que se logró en los años anteriores, se volvió insostenible, tuvo un frenazo de golpe y empezamos a tener una desaceleración. Una desaceleración que a 2019, a septiembre de 2019, ya nos llevó a tener las peores cifras de empleo y un crecimiento de la pobreza. Esa era la situación de septiembre de 2019, cuando se empieza a dar fuerza a las políticas vinculadas al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de austeridad fiscal, de eliminación de subsidios, en el momento en que se perdía empleos, en el momento en que aumentaba la pobreza, y claro, se tuvo un estallido social también en octubre que se entiende, entre otras cosas, por esta lógica que vemos ahí. Y esto es importante porque cuando viene la pandemia de la COVID-19, al Ecuador le toma en un momento que ya era de crisis desde lo económico, y reporta la mayor caída del Producto Interno Bruto per cápita, que es alrededor del 9%, en magnitudes 2 veces la crisis financiera de 1999, lo que se tuvo con la crisis profundizada por la COVID-19. Y así las cosas vemos que los altos y los bajos tienen que ver con la dependencia que todavía tiene el país de lo externo. Y casa adentro, en términos de bienestar, cuando vemos este ciclo, aquí está algo recortado desde el 95, desde que hay datos de pobreza, la línea naranja es la pobreza por consumo, la azul la pobreza por ingreso, y claro, vemos ese nivel de pobreza que se tenía en 1995 del 39%. Con la crisis financiera subió hasta el 58%. Para el año 2005 se recupera el nivel de 1995, luego tenemos un periodo de reducción de pobreza que, como decía, se agota en 2014, desde 2015 se estanca la reducción de la pobreza y desde 2018 ya empezamos en un nuevo ciclo de empobrecimiento. Y lo que vemos ahí es que la pobreza se la ve contraria al ciclo económico. ¿Qué quiere decir? Que el bienestar está directamente vinculado. ¿Y eso qué conclusión nos lleva? Que efectivamente el Ecuador no tiene mecanismos para proteger el bienestar cuando viene un shock externo en la economía. Cuando hay un shock, cuando hay crisis, simplemente vamos a la pobreza, vamos a la informalidad, vamos a la precariedad. Y ahí vemos las falencias en la construcción de instrumentos de bienestar. Y luego, en esta historia, lo que estamos viendo, lo que veíamos al momento del informe en el 2021 y ahora la tendencia se mantiene, es que es una reactivación de rebote, evidentemente, después de haber estado en aislamiento por las medidas necesarias para controlar la curva de contagio. El momento en que la economía empieza a abrirse, hay un rebote, la gente empieza a salir, la gente empieza a reactivar sus actividades, su trabajo, pero primero lo hicimos lento, y después lo hacemos con algunos elementos en los cuales hay que ser muy cautos en términos de la dependencia. Lo que más crece acá son las importaciones. Los elementos de mayor crecimiento al segundo trimestre de 2021 fue importaciones, y lo mismo continúa en la serie hasta el cuarto trimestre de 2021 si actualizamos esta gráfica. Y hay un crecimiento del consumo, pero hay un crecimiento del consumo que se explica o que tiene 2 matices. El primero es que crece un consumo, sobre todo de los estratos sociales más altos y muy cargado en bienes importados. Primer elemento, que es de cuidado.
Y el segundo elemento es que ese incremento del consumo que sí se ve en los hogares también está muy relacionado a que en 2021 tuvimos cifras récords de remesas. Más de $1.000 millones por trimestre de remesas que entraron, y tenemos nuevos flujos migratorios. El saldo de emigración, es decir, el saldo de ecuatorianos que salen del país menos lo que entran, está en el orden de lo que era en el año 2004, cuando todavía estaba el ciclo de grandes migraciones por la crisis financiera. Entonces, mucha gente saliendo del país, mayores remesas que llegaban desde afuera, que motivaron un consumo en ciertos estratos, y en los estratos altos un consumo muy vinculado al crecimiento de las importaciones y de nuevo a ese ciclo de dependencia que se está viendo. Y las proyecciones del Producto Interno Bruto que plantea el Banco Central del Ecuador se concentran sobre todo en el sector de minas y petróleos. ¿Y qué quiere decir? Más allá de la discusión de qué tan bueno, qué tan malo sea eso, hay un elemento estructural. Ese es un sector que integra muy poca mano de obra, en primer lugar, y segundo, es extractivista y es dependiente justamente de los precios que se tengan en el exterior. Eso en el contexto macro general. De ahí que tenemos el empleo en la dinámica de cómo la economía termina afectando el bienestar de las personas, más allá de que haya producción, no haya producción, sin duda que existan bienes y servicios no quiere decir que la gente esté mejor directamente, sino que se da a través del empleo y posteriormente a través del consumo, ¿no? Y lo que vemos en la caída del empleo adecuado es justamente 2013, 2014, como ya decía, y un ciclo de decrecimiento hacia el 2015, algo de estabilidad en el 17, 18, 19 veníamos bajando y en el 20 esto se desploma. Se desploma el empleo adecuado hasta un 30,8%, en 2021 vimos una reactivación de rebote, pero que está todavía muy lejos del nivel que teníamos en 2019 del 38%. De hecho, a abril del 2022, actualizando algo de cifras, estamos en el 32%, 6 puntos porcentuales por debajo. 400,000 empleos adecuados que todavía no se logran recuperar después de la crisis en la que estábamos. Y además es un empleo que se mantiene en términos del empleo adecuado bajo, pero que también en términos de la informalidad. En 2020 la informalidad, el empleo en el sector informal llegó al 52% y eso se ha mantenido a lo largo de todo el 2021 y en lo que vamos del 2022. Es decir, no se recupera los niveles de empleo formal, tampoco se recuperan las horas de trabajo, siguen por debajo de lo que teníamos en 2019. Y ahí es que podemos ver también los elementos de esta recuperación en rebote que se viene viendo. Esto está junio del 2021 y claro, lo que tenemos es que si bien frente a la crisis la población económicamente activa se redujo, la inactiva que está abajo creció, mucha gente salió de la inactividad y ahí hay que tener un cuidado. Estar en la inactividad en las estadísticas laborales no quiere decir estar en la casa descansando, quiere decir que uno está en la casa haciendo otro tipo de tareas de autosustento, tareas no remuneradas, y muchas de las estrategias estuvieron en ese sentido. Ya hacia 2021, con la apertura de la economía, en algo crece la población económicamente activa, cae evidentemente la inactiva, pero lo que podemos ver es que el crecimiento del empleo adecuado fue de 5,9%, lejos de la caída del 21% para hablar de una recuperación, mientras que los distintos tipos de subempleos siguieron creciendo. Y ahí está, sí, el subempleo por horas, el subempleo por salario, está también el trabajo no remunerado, el otro empleo precario, sumados todos ellos como distintas formas de subempleo o de empleo no adecuado, si se quiere. Entonces vemos una recuperación que es un rebote, que es lento, que es pequeño, que no llega a los niveles de 2019 y que es mucho más precario de lo que teníamos antes. Y en esta tabla, para ir viendo también las dinámicas de cómo se fueron dando los efectos en el bienestar, podemos ver la distribución del empleo, ¿verdad? En dónde se emplea mayoritariamente las personas con trabajo en el Ecuador, sin duda es la agricultura, es el comercio con el 18%, el segundo sector, el tercer sector es la industria manufacturera. Esos son los sectores que concentran en mayor medida el empleo en el país. Pero cuando vemos al empleo adecuado, vemos que los sectores de alguna forma van cambiando. El empleo adecuado se concentra sobre todo en, o mejor dicho, los sectores que tienen más bajo empleo adecuado, es la agricultura. El gran concentrador del empleo es en empleo no adecuado. En comercio y reparación de vehículos, lo propio, es apenas del 29%. En actividades de alojamiento es de apenas del 27%.
Y luego vamos viendo, me muevo un poquito del parlante, y luego vamos viendo que además los sectores, entonces aquí vamos datando que los sectores que concentran el empleo, lo concentran en términos de empleo no adecuado, lo concentran en términos de no tener acceso a la seguridad social, ¿verdad? Entonces ahí vemos que esos sectores que además son los golpeados durante una crisis de oferta y de demanda, botan directamente a la población a la situación de pobreza, porque no hay instrumentos de contención. Y luego en términos también de brechas, de desigualdad, podemos ubicar a unos sectores en los cuales se emplean mayoritariamente mujeres, es decir, sectores claramente feminizados, como el de actividades de alojamientos y servicios, en donde de la totalidad de personas que trabajan, el 64% son mujeres, es decir, están sobre representadas. Cuando vemos actividades en hogares privados, es decir, trabajo remunerado del hogar, es del 82%, es básicamente mujeres replicando roles de género dentro de la estructura económica. Vemos que es en servicios de salud, vemos que es en enseñanza también. Y aquí, ¿cuál es el elemento? Y otros servicios. ¿Cuál es el elemento frente a la crisis? Alojamientos, restaurantes, servicios, fue un sector que estuvo totalmente paralizado y es en donde trabajan las mujeres. Servicios domésticos y otros servicios fueron parados también y es donde trabajan las mujeres. Servicios de salud y asistencia social no estuvo parado, pero fue el de más alto riesgo y es donde trabajan las mujeres. Entonces vemos también cómo la misma estructura económica reproduce esas brechas de desigualdad y afecta el bienestar de determinados grupos. Y lo propio pasa cuando vemos en jóvenes, en los y las jóvenes, que además tienen las tasas de desempleo más altas, vemos que los sectores en los que logran trabajar, sobre todo comercio, la misma agricultura, por aquí algo en industria, son sectores en los cuales también ingresan de manera informal y precaria. Dicho eso, llegamos que eso repercute entonces en unas desigualdades económicas. Ese es el mismo gráfico que ya nos mostraba Gustavo y que efectivamente nos da cuentas. Para empezar, ¿dónde ubicamos el 100%? Aquí en el decil 7, alrededor del decil 7, casi terminando. El 68% de la población ecuatoriana tiene un ingreso inferior al de la canasta básica, ese es el dato. Entonces estamos hablando de que prácticamente 7 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas no pueden cubrir la canasta básica. Sí, la pobreza está en el orden del 30%, pero si pusiéramos como línea de pobreza el cubrir la canasta básica, siendo un poquito más en una lógica de una canasta de consumo digna, llegamos hasta el 68% de la población. Y vemos, como bien decía Gustavo, cómo esto se dispara. Y claro, aquí no pudimos poner el límite superior de la cobertura en el decil más rico, porque pega un salto hasta 6.400% y se iba para arriba de la gráfica. Y eso, tomando en cuenta que la encuesta, como es la ENEMDO y cualquier encuesta, no logra capturar al 1% más rico. No llegan los encuestadores del INEM a capturar los ingresos de los millonarios o de los milmillonarios del país, ni en ningún lugar. Entonces vemos una altísima desigualdad en la cual estamos. Y frente a eso vemos una baja cobertura de seguridad social contributiva, apenas 1 de cada 3 empleados adecuados en el caso de los hombres y 28% en el caso de las mujeres, además hay una brecha. Si lo vemos por grupos étnicos, en población indígena, la cobertura es de apenas del 12% en seguridad social. Si vemos a los y las jóvenes, es de apenas del 17%. Entonces vemos claramente cómo hay baja cobertura, pero además hay peor cobertura en el caso de mujeres, de pueblos y nacionalidades indígenas y de los y las jóvenes. Y cuando vemos al mundo de lo no contributivo, en cambio, lo que vemos es unos esfuerzos del Ecuador desde el 2009 hasta más o menos del 2013 para dar una cobertura a través del bono de desarrollo, humano, es la línea naranja que se mantiene, pero en 2014 hay claramente una decisión de política pública de reducción de las coberturas. Ahí hubo una refocalización, se la llamaba graduación si quieren, pero en la práctica lo que se hizo fue dejar de cubrir como umbral a la población en situación de pobreza y refocalizar a pobreza extrema. Y esta es esta caída en la línea naranja que tenemos del porcentaje de hogares que recibían el bono de desarrollo humano. Una caída también, aunque un poco más suave, en el caso de las pensiones para adultos mayores en situación de pobreza, aunque esta en 2018 cae. Luego vemos un pequeño aumento en 2020, pero ya durante la pandemia, y esto nos llevó a que justamente la pandemia
por esta caída en los instrumentos de protección social no contributiva, también durante la pandemia haya mucha menos capacidad de contención de los efectos. Y voy a terminar esta primera parte simplemente con esto. ¿Hay recursos? ¿No hay recursos? ¿Es un tema de voluntad? Sí, hay una restricción de la estructura económica, pero hay recursos. Simplemente si vemos aquí el gasto tributario, tenemos que en impuesto a la renta a sociedades, cada año se exonera por diferentes incentivos tributarios, pero que a la larga son subsidios a corporaciones, en 1.800 millones de dólares. A personas naturales, 813 millones de dólares. En la última ley que se aprobó en la Asamblea Nacional, se redujo este rubro a los hogares y se aumentó este rubro a las sociedades. Entonces aquí de entrada hay alrededor de 1.800 millones de dólares a discutir. Y yo me gusta plantear estos datos porque nos ayudan a reflexionar. Este es un país que cada año le destina 1.800 millones de dólares en subsidio al impuesto a la renta de las corporaciones, alrededor de 1.400 millones de dólares al fondo de pensiones de quienes tenemos un empleo formal y apenas 400 millones a las pensiones de los adultos mayores en situación de pobreza extrema. Entonces hay un tema de recursos, no hay todos los recursos que se quieran, pero hay un tema de distribución de los recursos que también deja mucho sobre qué discutir, y volveré a eso después de las conclusiones. Le paso la palabra a Nora para complementar el estudio. Gracias. Bueno, muy buenas tardes con todas y todas. Gracias por acompañarnos hoy. Como ya mencionó Andrés, ¿no? El sistema de protección social es un sistema que además incluía tanto en algún momento, ¿no? Como propuesta, o en la Constitución también se ha incluido como una combinación entre servicios de cuidados, para decirlo así de manera simplificada, y servicios sociales, ¿no? Que den protección social a la población. Entonces nosotros en el documento, ustedes lo podrán ver cuando lo revisen, ¿no? Abordamos una sección para ver, bueno, qué ha pasado con los servicios de cuidados y qué ha pasado con los servicios sociales que estaba proveyendo el Estado. Primero, es importante tomar en cuenta que, dada todas las actividades de incidencia que ha habido desde el movimiento feminista, desde el Acuerdo de Beijing, ¿no? Se ha incorporado un enfoque, por lo menos en el caso del Ecuador, se incorporó un enfoque de género en términos de políticas de protección social, ¿no? Entonces, si nos preguntamos cómo las políticas de cuidados son incorporadas en términos generales por los estados en sus sistemas de protección social, básicamente, ¿no? Y suele ser, desde la crítica feminista, una visión bastante reducida, suele incorporarse como una respuesta a los cambios demográficos, sociales, económicos que ocurren por cosas como la disminución de la tasa de natalidad, el aumento del envejecimiento de la población, el hecho de que las mujeres, a medida que hemos ido avanzando en el tiempo, han ido incorporándose cada vez más al mercado laboral, ¿no? Entonces, como respuesta a eso, las políticas de cuidado se han ido incorporando a las políticas de protección social, ¿no? Y ahí tenemos, en términos generales, dos tipos de perspectivas que suelen darle el Estado a las políticas de cuidado. La una es ver los cuidados como un derecho social, ¿ya? Y la otra es cuando la ven como una responsabilidad privada que está dentro de las familias fundamentalmente, ¿ya? Entonces, en el caso del Ecuador, la Constitución en sus artículos 332 y 333 reconocen el trabajo reproductivo no remunerado y de cuidado como parte del sistema económico. Esto es sumamente importante porque han permitido incluir la perspectiva del cuidado dentro de los programas de gobierno, dentro de los planes de desarrollo, ¿no? Han sido incorporados y se consideran parte de este sistema nacional de inclusión y equidad social que nos mencionaba un poco ya Andrés. En el caso del Ecuador, cuando vemos la política pública, cuando vemos lo que dice la Constitución, el cuidado ha sido reconocido tanto como trabajo como derecho, ¿no? Como trabajo, ¿verdad? La incorporación al reconocimiento del trabajo no remunerado del hogar
como parte de una actividad que, aunque no sea remunerada, se reconoce como trabajo y por ende se hace una aportación a la seguridad social a fin de dar protección social a las trabajadoras no remuneradas del hogar, es este reconocimiento por trabajo. Y como derecho, aunque cuando pensamos en derechos pensamos en algo universal, algo integral, en términos concretos la política pública ecuatoriana la ha puesto muy en función de garantizar la autonomía de las personas dependientes. ¿Qué significa eso? Que la política del cuidado está pensando mucho en qué está pasando con las tasas de dependencia en el Ecuador. ¿Qué es esto de las tasas de dependencia, verdad? Tiene que ver con las personas que necesitan ser asistidas, que necesitan ser cuidados. Ahí están los niños, ¿verdad? Los infantes, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores. En el caso del Ecuador, la tasa de dependencia ha venido cayendo. Se espera que de aquí al 2040 esa tasa de dependencia empiece a aumentar de nuevo. ¿Qué es diferente, verdad? Que las tasas de dependencia antes tenían un alto componente de dependencia de niños, ¿ya? Y a partir del 2040 lo que se espera es que la tasa de dependencia tenga un alto porcentaje de participación de las personas adultas mayores. Eso es un dato que es importante porque nos dice un poco hacia dónde está yendo la política pública o hacia dónde incluso hay que pensar las políticas de cuidado, ¿no? No es lo mismo pensar en el cuidado, una política pública que da prioritariamente cuidado a niños, a una política pública que va a tener que dar cuidados a personas adultas mayores. Ahora, en el caso del Ecuador, ¿no? Estos servicios de cuidado, ¿verdad? A medida que ha ido pasando el tiempo y muy vinculado a lo que va pasando con el ciclo de expansión económica del país, ha ido articulándose cada vez más a las transferencias monetarias, ¿no? Entonces, si uno quiere acceder o una familia quiere acceder al bono de desarrollo humano, al bono de desarrollo variable, alguna pensión para adultas mayores, probablemente va a tener articulada una política de servicios de cuidados, ¿verdad? Servicios de protección social, servicios de desarrollo infantil, visitas en la casa, ¿verdad? Servicios comunitarios de atención a las personas adultas mayores o a los niños. Todos estos servicios, ¿verdad? A medida que ha ido habiendo cambios en la política pública, se han ido articulando cada vez más a las transferencias monetarias. Y eso para algunos puede tener unos pros, y es que, bueno, garantizamos que si el Estado está dando un bono a una familia que está en pobreza o en extrema pobreza, se está garantizando que accedan a servicios de cuidado, pero por otro lado, también a medida que ha ido escaseando el presupuesto público y estos servicios se han ido focalizando más, o las transferencias monetarias se han ido focalizando cada vez más, eso ha significado que los servicios públicos de cuidado también se han ido focalizando, ¿no? Dejando a una población importante por fuera de los servicios de cuidados. Un poco por los cambios que hubo a partir de la Constitución y la política pública entre el 2008 y el 2014, aumentaron las coberturas, ¿no? Y por eso decimos en el documento que las coberturas terminan dependiendo de este ciclo expansivo de la economía, pero a partir del 2014, que cae el precio del petróleo y entramos en todo este proceso de recesión económica, las coberturas de servicios que tienen que ver con la inclusión social empezaron a caer, se puede ver en las cifras. Desde 2015 hasta el 2018 hay una caída en la mayoría de los servicios, una caída sostenida, ¿no? De las coberturas, del número de población a la que se llegaba. Luego, con el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿verdad? Que esto es bastante contradictorio, empiezan a aumentar otra vez las coberturas, ¿no? Y ahí hay que tomar en cuenta que en el 2014 se sacó a una población importante de los bonos, estas transferencias monetarias, y como los servicios de protección social estaban vinculados a estos bonos, ¿verdad? Esta reducción de del registro social hizo que reduzca, por ende, también este tipo de coberturas, ¿ya? Este tema es importante sobre todo en temas del trabajo que significa para las mujeres. Algo que hace este sistema que tiene el Ecuador de anclar las transferencias monetarias a los servicios de cuidado es que los termina familiarizando, ¿sí? Termina
traspasando la responsabilidad de los servicios de cuidados a las familias y dentro de las familias a las mujeres. Y en estas cifras de la estructura, ¿no?, de servicios sociales y de salud que se realiza de forma privada en el país, ¿no?, fundamentalmente dentro de los hogares, vemos que la mayoría, el 52,40% de estos servicios que se dan en los hogares es atención a los niños. Y es precisamente la atención infantil de la que el Estado ha ido retirando, en la cual la cobertura ha ido disminuyendo de manera significativa, ¿no? Esto es relevante porque si damos menos atención a los niños, menos servicios públicos de cuidado a los niños, eso va a recaer fundamentalmente en los hogares, y aquí nosotros pusimos una tablita que es una proyección que hizo Alison Vázquez en uno de sus estudios, donde ella decía, bueno, esto seguro se grabó durante la pandemia, ¿verdad? Que sabemos que muchos de los servicios de cuidado infantil o de cuidado a las personas con dependencia cerraron, y lo que uno puede ver por las políticas de recorte presupuestario y recorte de servicios públicos del Estado, es muy probable que no se recuperen, ¿no?, las tasas o las coberturas de servicio de cuidado. Si no, en esta proyección, si no se vuelve, ¿verdad?, a los servicios de cuidados antes de la pandemia, eso va a aumentar de manera significativa el trabajo de cuidado, este trabajo no remunerado que realizan las mujeres en el hogar. Y como siempre, esto va a recaer sobre todo en los deciles de ingresos más pobres, es decir, va a recaer en las mujeres más pobres del país. Y bueno, en términos de servicios, aquí tenemos algunos gráficos por los que voy a pasar rápidamente. Ustedes pueden ver cómo fue evolucionando la tasa de matriculación de bachillerato, también de educación primaria. Uno puede decir que la educación, por lo menos la primaria, es una educación bastante universal. Vemos el impacto que, desde que tuvo en el año 2017 el recorte del presupuesto público, ¿verdad? Cuando hicimos el estudio, esta información estaba disponible solo hasta el año 2017, y vemos cómo sí que termina teniendo una relación bastante cíclica con cómo le va la economía, ¿no? Vemos, ya vamos subiendo, llegamos al 2014 y empieza a caer, medio se recupera en el 2016, y el 2017, que empieza a haber recortes de presupuesto público, pues estas tasas caen, ¿no? Y bueno, y algo importante llamar la atención es esto, las brechas de desigualdad. Si bien es cierto, hay muy buenas coberturas a nivel nacional, si miramos la diferencia entre las coberturas entre lo urbano y lo rural, siguen siendo bastante significativas. Ahí está la ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación de 2009 al 2020, también pueden ver cómo es cíclica, está relacionada con cómo nos va en la economía. Y en términos de salud también hay bastante brecha en términos de urbano-rural, también, bueno, se ha mantenido un poco los gastos en términos de establecimientos de salud. Y ahí vemos un poco la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud, ¿no? Vemos cómo tenía esta tendencia creciente, bueno, un poquito ahí como que se estanca en el 2015, sigue creciendo. Vemos cómo a partir también de 2017-2018 empieza a reducir la ejecución presupuestaria en términos de salud, y eso tuvo, como todos sabemos, las altas consecuencias y las graves consecuencias en el momento de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia había habido despidos, recortes de presupuesto del sector de la salud, había menos insumos, y eso nos puso en las condiciones en las que estuvimos cuando arrancó la pandemia, ¿no? Sin poder atenderla, y todo el efecto en las tasas de mortalidad. Esto de aquí también tiene una relación con el tema de las mujeres. Sí, no lo pusimos aquí, pero si uno desagrega este gráfico, estos datos de a qué nos dedicamos en el cuidado en el hogar, servicio de cuidado que se da de manera privada en los hogares, luego el cuidado de los niños, el siguiente más importante es el cuidado de la salud. Y durante la pandemia, como pudimos ver, entre un Estado que se había retirado, con menos fondos públicos, con menos establecimientos, lo que ocurrió fue que esta atención del cuidado de la salud terminó en los hogares y otra vez significativamente sobre el hombro de las mujeres, y sobre todo sobre las mujeres más pobres. Tenemos algunas otras cosas en el documento, les invito a leerlo. En términos generales, las conclusiones, tanto de esta revisión que hicimos con Andrés, es que podemos afirmar que este régimen de bienestar que tenemos es procíclico,
además depende de la voluntad política del gobierno de turno. No hay una política a largo plazo, ¿verdad? Y por eso es tan procíclico y tan coyuntural. La protección social del país se ha ido ajustando a objetivos de muy corto plazo. En el documento vamos describiendo cómo fue cambiando la política de protección social, ¿no? En todo antes del 2006, pero luego del 2006 a 2009, luego del 2009 al 2011, y cómo iba cambiando de manera bastante cortoplacista. El sistema de protección social es bastante fragmentado, tanto el contributivo como el no contributivo, y esa fragmentación es a nivel institucional, esa fragmentación es muy fuerte, sobre todo a nivel territorial. Y eso tiene algunas consecuencias que son importantes, como el hecho de que a quién atiende el sistema de protección o los pocos servicios de cuidados o los servicios públicos que hay. A los más pobres, a los de las zonas rurales, a los de las zonas urbanas. Entonces, este tipo de fragmentación territorial termina haciendo que sean fundamentalmente en el servicio de infantil, por ejemplo, niños de las ciudades y no necesariamente los niños más pobres. Y eso es una consecuencia de esta fragmentación tanto institucional como territorial. Y otra conclusión es que este modelo de servicios de cuidados, que como dije está articulado a las transferencias condicionados, lo que ha hecho es familiarizar más el sistema de protección social, ¿ya? Y eso es un tipo de, le estamos dejando el ámbito privado a la protección social de las personas del país. Y algo que también pasa con el sistema de protección social, que sabemos que el contributivo, sobre todo que es el que da mayores servicios, está muy articulado al mercado de trabajo. Eso hace que muchos trabajadores pobres que forman parte del mercado formal no reciban protección social y aquellos no pobres que pertenecen al sector informal también se queden por fuera del sistema. Y finalmente, como conclusión, nosotros analizamos un poco qué es lo que está pasando en este momento en la coyuntura, cuál es un poco la tendencia a dónde está yendo el Estado en este momento. Cuando uno mira la política pública, los acuerdos que se han hecho con varios organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, uno de los objetivos es aumentar las coberturas de protección social, ¿verdad? Y por eso toda la inversión, todo el esfuerzo en el registro social. Pero sin embargo, eso es una política que es bastante contradictoria cuando a la vez se está empujando un ajuste presupuestario, un recorte de presupuestos públicos, un ajuste en el mercado laboral que lo único que hace es crear más personas pobres en una situación de mayor desigualdad como la de ahora. Y entonces, claro, cuando uno mira el sistema actual, dice, bueno, lo que nos están proponiendo es un sistema que ya no busca la universalización de la protección social como derecho, sino que es un sistema más asistencialista para todos aquellos pobres y extremos pobres, que es además donde se focaliza la política pública, que las mismas políticas que está tomando el Estado en este momento a través del ajuste presupuestario está generando, ¿no? Esos son como, en términos generales, las conclusiones. Entonces voy a darle a Andrés, que nos va a contar un poco las orientaciones para el cambio. Muchas gracias. Y termino con una lámina nada más, para luego abrir el diálogo, ¿verdad? Se vuelve urgente, hablábamos de pactos, hablábamos del bienestar como una tarea pendiente y entonces la necesidad de pactos, y aquí hay una síntesis de las conclusiones que están en el documento en términos de una necesidad de un piso de protección social de motivación universal. ¿Y en dónde entra eso? Que ese pacto social con el que empezábamos la presentación, ¿verdad? Que está ahí, está en Constitución, sin duda perfectible si se quiere, pero necesita un correlato de un pacto fiscal absolutamente claro que pasa por temas de combatir elusión y evasión fiscal, que la CEPAL lo estima para el Ecuador en 7 puntos del PIB, alrededor de 7.000 millones de dólares, hacia un sistema progresivo, que viene en la discusión frente a las medidas que se han tomado últimamente, que si bien evidentemente no gravan a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad porque no paga impuesto a la renta, grava a una clase media que es chiquita, que también tiene sus privilegios porque es muy pequeña en el país, pero genera nuevas exoneraciones y nuevos beneficios para la clase alta, que es aún más pequeña y que es una élite mucho más concentradora. Entonces, sistemas más progresivos, eliminar o condicionar los subsidios a corporaciones, esos 1.800 millones que están ahí en términos de instrumento de política fiscal o de incentivos a las inversiones, hay que discutirlo, porque primero es uno de los beneficios más altos que da el país cada año.
Y segundo, no tiene ningún tipo de condicionalidad. O sea, no es que hay una condicionalidad de se le va a exonerar el impuesto a la renta si es que genera empleo local, si es que consume insumos locales, si es que genera un ingreso efectivo de divisas al Ecuador, si es que genera transferencia tecnológica. O sea, una serie de elementos de condicionalidades que se podrían ver para que ese gasto fiscal tenga efectivamente un correlato también en términos de beneficio para el país. Ahí hay un trabajo de términos de pacto fiscal que son urgentes. Cerrar el vacío entre lo no contributivo y lo contributivo. Tenemos unos instrumentos de protección social no contributivos, transferencias monetarias, muy focalizados hacia pobreza extrema y cada vez intenta focalizar más, tratando de que menos gente lo reciba, y luego hay que dar un salto muy grande hasta que se llega al empleo formal y a la seguridad social contributiva. Y en la mitad, todo el grupo en situación de vulnerabilidad no está cubierto por ningún lado. Y por eso es que cuando llega un shock económico, la gente vulnerable cae directamente en pobreza. Y ahí es donde no hay unos instrumentos de protección social que acompañen además una lógica de movilidad social, sino que hay un vacío. Se sale de la pobreza extrema, se entra en la vulnerabilidad, pero ahí no hay ningún instrumento que pueda acompañar un tema de movilidad. Hay que articular en ese sentido las políticas sociales y las productivas, sin duda, universalizar servicios sociales y cambiar dinámicas de cuidados, desprivatizar, desfamiliarizar, desfeminizar. Esto requiere una lógica distinta de asignación de recursos. Yo vuelvo mucho a esto, porque la discusión fiscal también está en que no hay suficientes recursos, y es así. Hay un tema estructural en la economía que tiene que transformarse para poder generar mayores recursos fiscales también, pero por otro lado, los recursos fiscales que hay, y que no son pocos, con un presupuesto general del Estado del orden de los 30.000 millones de dólares, es un tema de asignación también que hay que revisar con detalle, sobre todo en estos beneficios. Y ese cambio estructural inclusivo para solucionar esta restricción de la cual hay que ser conscientes. Y eso necesita mayor productividad con intensidad en trabajo, que hay que tener en cuenta también eso. Sin duda un cambio tecnológico importante que aumente la productividad, pero hay que ver que el cambio tecnológico que se haga sea inclusivo, y eso hay que partir entonces con actividades o con tecnologías que son intensivas en mano de obra. Y parte de eso es el fomento de la economía popular y solidaria, la democratización de la tecnología, que ya algo lo dije, y nuevas lógicas de comercialización, de acceso, de control de la intermediación, de control del poder del mercado, de circuitos cortos de producción, circulación y consumo que generen otras dinámicas de desarrollo mucho más enfocados en lo local para ir rompiendo las dependencias internas, así como el Ecuador como país debe romper la dependencia económica hacia el exterior, también hay unas lógicas de dependencia interna en términos de desarrollo económico que hay que transformarlas volviendo la mirada a lógicas de desarrollo local. Y sin duda, aquí hay una discusión entre regímenes especiales alíes con subsidios para que más gente esté afiliada, o discutir en serio la lógica de una renta ciudadana que permita también desfragmentar esos beneficios. Porque incluso las transferencias monetarias, que nació en el bono solidario, que terminó en el BDH, ahora hay BDH variable, pensión al adulto mayor, pensión mis mejores años, pensión por discapacidad, bono por discapacidad, pensión para orfandad en casos de femicidios. Hay una serie de beneficios que se van ampliando, y luego el gasto tributario, que podrían ser mucho más eficientes, incluso en temas administrativos, si más bien con esos recursos empezamos a discutir en serio una lógica de construir paulatinamente una renta ciudadana que cierre esa brecha, porque el problema mayor que hay es que hay cosas para pobres y hay cosas para la formalidad que está muy distante de la realidad ecuatoriana, y tenemos que poder cerrar ese vacío en términos de instrumentos de protección social. Muchísimas gracias. Muy bien. Bien, muchísimas gracias Andrés y Nora. Es por un lado un panorama muy preocupante, pero por otro también yo destaco que en el análisis hay bastante propuesta, ¿no? Por dónde empezamos, por dónde arreglamos esto. Como bien dice el espíritu del análisis, el sistema de protección social no puede ser rehén de temas coyunturales, ¿no? No puede ser que cuando hay precios de petróleo alto o una coyuntura favorable se pueda ofrecer una mejor protección, ¿no? Y cuando viene una crisis como la que estamos experimentando, múltiples crisis, cae la gente nuevamente en pobreza, ¿no? y se retrocede.
Entonces, para comentar todo lo que hemos planteado, lo que han planteado Andrés y Nora, nos acompaña Alison Vázquez Rodríguez. Ella es doctora en Economía de Desarrollo por Flaxo Ecuador. En ONU Mujeres se encarga del acompañamiento al Estado ecuatoriano, al sector privado y organizaciones de la sociedad civil para el cumplimiento de marco de derechos económicos de las mujeres, proyectos y políticas de igualdad socioeconómica, de género y empoderamiento de las mujeres. Produce también estadísticas y datos y maneja proyectos y políticas para la prevención de conflictos, construcción de paz sostenible con enfoque de género. Entonces, Alison, muchísimas gracias por acompañarnos y cuáles son tus comentarios, qué perspectivas también tienes sobre el bienestar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Qué pena que estemos tan poquitos, pero bueno. Bueno, en primer lugar, a mí me parece que el debate es muy relevante, es muy oportuno por un montón de razones, ustedes ya las han dicho. Primero porque la crisis que hemos vivido nos hace ver la importancia de lo esencial, es decir, qué es lo esencial, quiénes somos, quiénes no somos, las esenciales, los esenciales. Y que realmente lo importante es cuidar y proteger la vida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un sistema de protección, de una política de protección, creo que es importante volver a pensar un poco qué protegemos y a quién, ¿no? Y de qué también. También la otra cosa que hace relevante el debate es que quienes estuvieron más impactados en la crisis o más impactadas en la crisis fueron quienes justamente han estado entrando y saliendo de estos sistemas, ¿no? De los sistemas que hablaban aquí los colegas. Y sobre todo de los circuitos formales, han estado en trabajos más inestables, menos protegidos, pero también han sido quienes han absorbido y han sostenido la crisis, ¿no? Entonces, pensar en esquemas de protección, en políticas, en sistemas de protección, hace pensar en el sostenimiento, hace pensar en el cuidado, hace pensar en una base, como ya señalaban los colegas también, de la que deberíamos partir, ¿no es cierto?, para pensar en cuál es el mínimo de bienestar, al menos, que necesitaría la población. Pero también lleva a cuestionar otra cosa, ¿no? Y eso es una cosa que a mí me pareció que si bien se menciona bastante en el informe, especialmente en la primera parte, se retoma al final, y esta conexión con la economía, ¿no? Porque cuando hablamos de cuidados y de sostenimiento, también hablamos de cuestionarnos los regímenes económicos en los que vivimos, pero sobre todo los mecanismos de explotación de esos regímenes económicos, del capitalismo específicamente, de explotación de la vida, de explotación del trabajo, de la naturaleza y del mismo Estado, ¿no? Entonces creo que si es que quisiéramos pensar en un esquema de protección, que a mí me gusta más el término regímenes de bienestar, en realidad, que también se menciona mucho en el estudio, creo que hay que pensar en estos dos lados, ¿no? Y uno de los errores que han tenido justamente estas concepciones de la protección social segmentadas ha sido separar entre comillas, lo económico de lo social. Y bueno, la siguiente reflexión que hago es justamente esta, ¿no? Me parece que deberíamos hablar de regímenes de bienestar porque, bueno, según un poco también el marco teórico que ustedes utilizan, un régimen de bienestar alude a la combinación de prácticas de asignación, redistribución y distribución de los recursos en una determinada sociedad. Es decir, justamente lo que hemos estado hablando, es decir, tenemos unos recursos en una sociedad, cómo los organizamos, cómo los distribuimos, a quién. Este es un concepto de Spin-Andersen que se usa muchísimo cuando se habla de estos regímenes o de la política social en general, ¿no? Y también otro concepto importante cuando se alude a regímenes de bienestar, que también lo mencionaba la Nora, es que hay tres proveedores principales, digamos, de bienestar. Una son las familias, otro es el mercado y otro es el Estado. Y la provisión de este bienestar va circulando entre unos y otros actores dependiendo del enfoque y del régimen del que hemos estado hablando. Y por eso es importante entender de dónde estamos partiendo, cuál es la matriz de la que hemos partido para los programas o la política de protección social en el Ecuador. Si bien tenemos la Constitución que tenemos,
Yo sigo sosteniendo que la matriz de protección social o de la política social o de bienestar en el Ecuador sigue siendo de corte neoliberal, es decir, sigue siendo la que aludía a las, entre comillas, estrategias de reducción de la pobreza de la posguerra, donde lo que se hacía es, o sea, la clásica frase, ¿no? Lo social sostiene lo económico o recoge los muertos de las crisis, básicamente. Yo creo que hemos seguido con ese sistema y bueno, lo vemos aquí. A pesar de que tengamos un marco constitucional, legal, unas políticas públicas muy interesantes, todavía arrastramos muchísimo de eso en el régimen, ¿no? Entonces, esa reflexión creo que es necesaria hacer y sale mucho del análisis que se hace, me parece que sería importante como darle un poquito más de vuelta a esta reflexión, ¿no? Y quizá hablar de protección social como está planteada en nuestra política pública es un poco limitante, ¿sí? Es un término más, digamos, tecnocrático, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, eso es un poco en general. Luego creo que es un análisis muy interesante de la data. A mí me gusta mucho que haya este análisis histórico desde de varias décadas que permita ver como las inflexiones. Lamentablemente en algunos indicadores sociales no hay series tan largas, pero creo que es interesante y creo que es un muy buen análisis de la política pública. Creo que recoge muchísimo y condensa muy bien la política pública, especialmente digamos actual, ¿no? Yendo un poco parte por parte, creo, como ya señalé antes, que la sección inicial, la sección que habla de la economía, de la macroeconomía, etcétera, presenta una buena data, pero que de repente está un poco desconectada de lo que viene después. Y el reto es conectar luego eso, es decir, pensar en un régimen de bienestar es pensar en lo que estábamos diciendo, ¿no? Es en un pool de recursos, cómo se producen, cómo se consumen, cómo se distribuyen, y creo que digamos, analizar la conexión entre el régimen económico y social en el país o en los países ayuda muchísimo a eso, ¿no? Entonces, es una sección muy bien analizada, pero está un poco desconectada del resto, ¿no? Pero hay unos hallazgos interesantes de esta sección que me parece que también nos convoca mucho a la reflexión de lo que habría que proponer, ¿no? El primero es este tema del mercado segmentado o fragmentado, ¿no? La teoría nos dice o nos diría, ¿no es cierto?, idealmente que en algún momento, ¿no es cierto?, la informalidad se va a convertir en formalidad, Levis, bueno, todas esas teorías nos dicen eso. Y bueno, eso no ocurre porque son andariveles paralelos, o sea, nosotros vivimos en Latinoamérica y el Ecuador un estatus de informalidad que es paralelo al resto de la economía moderna, de la economía modernizada. No hay paso de la informalidad a la formalidad y este estatus de informalidad no solamente tiene que ver con los derechos laborales, tiene que ver con cómo se conforman las empresas, con los capitales, hasta con la contabilidad, con todo. Entonces, si no ha existido este proceso de modernización similar al que existió en otros países, en los países del norte, etcétera, un esquema de protección para este régimen, ¿no es cierto?, de trabajos, de economías, tiene que ser pensado de esa forma, así es como son nuestras economías, ¿no? El otro también que es una reflexión interesante de esta parte de economía y de laboral, digamos, es este análisis del trabajo no adecuado versus la pobreza, ¿no? Los indicadores muestran la pobreza como con una tendencia que, bueno, sube, baja en el periodo de oro, digamos, en el caso del Ecuador, vuelve a subir desde el 2014, pero es mucho más pronunciado y mucho más dramático lo que ha pasado con el trabajo, con el régimen del trabajo. ¿Qué significa esto, no? La pobreza monetaria no refleja, bueno, eso como medida no refleja todo lo que nos está pasando. El trabajo y el régimen laboral sí, porque tiene que ver mucho con justamente la calidad de la vida. Por ejemplo, se incluye en el trabajo no adecuado el trabajo no remunerado. Entonces eso no te recoge el indicador de pobreza monetaria porque solamente mide quienes reciben un ingreso, entonces por eso hay esa diferencia, ¿no? Entonces yo lo veo como muy importante entrar por ahí, por el tema de la calidad, de la cualidad del trabajo, digamos, para analizar mejor la calidad de vida de la población e incluso este fenómeno que existe en todas las crisis, pero que ahora se instala en el Ecuador y es el de la pobreza laboral, ¿no? Es decir, a pesar de que uno tiene un trabajo, está en pobreza, ¿no?
En el tema de laboral y de seguridad social, me parece que hay una discusión súper interesante de la vinculación entre lo contributivo y lo no contributivo. Y creo que también es una reflexión que habría que darle más vuelta primero de cómo analizar, porque como son dos sistemas separados, la data está separada también, entonces, inclusive nosotros hemos tratado de hacer muchas veces ese cruce, y ustedes me imagino también, la población a veces es la misma, etcétera, pero lo ideal sería, y si pensamos en una propuesta, ¿no es cierto?, de conexión, sería poder ver un sistema integrado, ¿no? Inclusive en el tema, en el registro, en la información, que nos puede permitir ver justamente esa protección de la que estabas hablando tú. Esta población está protegida, esta población está desprotegida, y cuando hablamos del régimen no contributivo tenemos ahí toda la masa de la población en pobreza. Pero claro, si tú calculas lo que recibe la población que está protegida por la seguridad social versus la masa de población en pobreza que recibe $50, o sea, la diferencia es inmensa, ¿no? Entonces, creo que eso nos da como para analizar mucho, pero que siempre hay que hacer como el análisis de los dos sistemas en conjunto, ¿no? Que me parece súper relevante. Pero también el hecho de que cuando se analiza por separado, hay un tema que no se toma en cuenta, y es que la protección social no contributiva ha sido sustituida de alguna, digamos, la contributiva sustituida por la otra, por temas fiscales básicamente, ¿no? Y por las características del mercado. Si no hemos hecho como país de suficiente esfuerzo de tener una política laboral, que nunca ha habido, activa de empleo, etcétera, y claro, lo que nos ha quedado, bonos, ¿no? Entonces, y no son realmente así. Si es que nosotros pensamos en el piso de protección social, por ejemplo, que también mencionan ustedes, la protección social contributiva, la no contributiva, la regulación laboral y los cuidados son pilares complementarios, no sustitutivos de los sistemas de seguridad social. Y cuando están por separado, parece como que fueran así, ¿no? Me gustó muchísimo bueno, por corazoncito también, la sección que hablaba sobre el tema de cuidados, me parece que está muy bien tratada. Solamente una observación ahí, claro, cuando hablamos del sistema de protección social, como está definido en nuestra Constitución, en la política pública, etcétera, alude al cuidado directo. Cuando se habla de cuidados en general, y si estamos pensando en este régimen de bienestar más grande, la asignación de recursos, creo que habría que hablar de economía de cuidados, y creo que habría que hablar de otros trabajos también, que están dentro del ámbito del cuidado, por ejemplo, la alimentación, ¿no? Si nosotros analizamos el tiempo de trabajo de las mujeres, especialmente, bueno, de toda la población, en los trabajos domésticos no remunerados, la mayor cantidad de tiempo no se dedica a los niños y niñas, se dedica a la alimentación. Y si es que calculamos en términos globales el número de horas y monetizamos el número de horas que dedicamos las familias ecuatorianas a la alimentación frente al sector alimentación de cuentas nacionales, restaurantes, etcétera, es 70-30. Si nosotros nos autoalimentamos, ¿no? Y básicamente son las mujeres, ¿no? Entonces creo que eso es súper importante, porque también hace parte de este piso básico que deberíamos considerar, tal vez en la canasta básica, yo no sé en dónde, pero que sí que el cuidado engloba muchas otras cosas, ¿no? El cuidado alude a todas las actividades que, digamos, que hacen la vida cotidiana, que hacen rodar la vida cotidiana, que mantienen la vida cotidiana. Entonces creo que en ese sentido quizás salirnos un poco de la concepción de cuidado que está en el concepto de protección social como servicios de cuidado, digamos, directo a los niños, etcétera, y pensemos en el cuidado como más global, también para poder pensar en estas propuestas más grandes, más integradas, digamos, ¿no? También relevo el hecho de que se menciona que los cuidados forman parte ahora de esta propuesta como cuarto pilar de la protección social, que creo que es muy interesante, y que creo que si hay una propuesta o se reflexiona sobre una propuesta de un piso de protección social, es necesario contar con este componente, ¿no? Una cosa que me gustó, que está también en algunos lados, Nora lo mencionó, y que creo que es clave conversar, es volver al debate sobre focalización y universalidad, justo por lo que se decía, ¿no? En la crisis, ¿qué pasó? Pasó que cayó en pobreza un montón de gente,
Y entonces tratar de hacer los cálculos de la focalización y no sé qué, para ir a la gente que cayó en pobreza y a la que estaba en el segundo piso, en el primero, es que fue tremendamente difícil. Y finalmente hasta la CEPAL recomendó eso, un ingreso ciudadano, claro, a cierta población, porque claro, es la forma más sencilla de llegar cuando tienes una crisis tan fuerte. Pero además, digamos, el tema de la focalización, como igual mencionaban los colegas, te produce necesariamente trampa de pobreza, pongas donde pongas la línea, ¿ya? Siempre va a haber esta diferenciación, siempre va a haber el que merece derechos que está abajo y el que no merece que está arribita, de $1 más de arriba, ¿no? Entonces es súper complicado este tema de la focalización. Y además cada vez es más necesario pensar en estas medidas universales, y una de esas es la de la renta básica, que también me voy a referir en un ratito, también que se menciona. En el tema de, otra cosa que me gustó, fue claro que se junten también un poco de cifras y datos sobre salud y educación. Es importante, a veces se le coloca como dentro del piso, a veces fuera del piso de protección, pero creo que es importante, pero que también es importante pensar en cuál es el enfoque del que partieron estas políticas. Yo estaba pensando que en el caso de la educación, por ejemplo, en el modelo de protección social neoliberal, había un foco muy importante en esta noción de capital humano, ¿no? Y entonces, como esta era la manera de pensar, entonces la educación se volvió un factor muy desigualador, ¿no?, de la población, muy meritocrático, ¿no? Y creo que el sistema educativo ecuatoriano mantiene todavía eso muchísimo, y eso se vio también en la crisis, se ve mucho en la desigualdad, por ejemplo, en educación superior. Y entonces creo que es otro tema que se podría como darle un poquito más piola. Ya mismo termino. A ver, yo creo que el tema fiscal es clave, de nuevo, pensando en esta noción como más general, más integrada. Creo que se menciona en algunas partes del tema fiscal, creo que sería necesario integrarlo más, pero me parece a mí que se debería analizar una cosa así como estaba yo pensando, que es algo así como el financiamiento del bienestar o algo así, ¿no? O sea, hacer como un análisis más grande, ¿no?, del financiamiento posible o del sostenimiento financiero del bienestar, pensando en las opciones que pueden haber y pensando en la sostenibilidad de un sistema, de un esquema de protección social que pueda ser más universal, ¿no? O sea, ¿cuáles serían las opciones de financiamiento, ¿no?, de eso? Pensando también que no les pasó nada pues a los países que hicieron los paquetes de rescate fiscal con harta plata, o sea, bien les fue. Y nosotros fuimos completamente al otro lado, así que, digamos, hay que pensar un poco en eso. Bueno, finalmente yo creo que la parte de reflexiones y recomendaciones creo que es la más interesante, es la mejor del estudio. Creo que hay un montón de cosas que están ahí y que de repente uno no encuentra tanto en la primera parte, pero que en la parte final están. Estoy completamente de acuerdo en que la protección social ha sido coyuntural, y yo creo que también tiene mucho que ver con este régimen que yo le llamo neoliberal de lo social, y es que allí se respondía, la idea es que lo social responde a la emergencia, ¿no? Entonces viene una crisis, hay una emergencia, cae la gente en pobreza y ahí está el rescate, ¿no? El rescate, el programita, la cosita, el bono, ¿no? Entonces desde eso ha sido coyuntural porque ha respondido a la emergencia. Pero no fue concebido así, es decir, la seguridad y protección social era concebido de otra forma, ¿no? Lo otro, bueno, obviamente el tema de la necesidad de construir un piso de protección social universal. Creo que hay que pensar en eso, pero también mucho con el acompañamiento del tema de financiamiento, porque bueno, ese es usualmente el pretexto para que no exista, ¿no? Me parece que faltó un poco y que hay que darle vuelta al tema de recomendaciones o de reflexiones sobre lo laboral y lo del trabajo. Tal vez, quizá le dedicaría un análisis aparte, me ofrezco para contribuir un poquito. Sí, o sea, aparte del financiamiento, el tema laboral y el tema del trabajo es clave, ¿no? Porque ha girado un poco en eso, en torno al trabajo gira básicamente el bienestar, digamos, ¿no? Eso es lo que nos ha pasado. En el capitalismo, el trabajo es, ¿verdad? Entonces hay que pensar un poco en eso, pensar en los regímenes nuevos de trabajo, pensar que proteger los derechos del trabajo en la diversidad de trabajos que hay es súper complicado.
y que es absolutamente fundamental la formalización para poder inclusive sostener los sistemas de seguridad social, etcétera. Entonces creo que eso hay como que profundizar un poquito más. ¿Qué más? Bueno, lo del Sistema Nacional de Cuidados, completamente de acuerdo. Finalmente, como dos cosas que quizás también es necesario pensarlas un poquito mejor. Cuando tú, Andrés, hablabas y en el estudio se menciona el tema de esta renta básica universal, yo creo que el concepto que está ahí es un concepto también que está un poco limitado todavía, ¿no? Porque habla a este bono por hijo o algo así, es el ejemplo que sé que ponen ustedes, ¿no? Pero a mí me parece que esto es algo que hay que darle vuelta, que hay que pensarle. Se ha hecho muchos cálculos, inclusive tú mismo lo mencionabas, ¿no? O sea, hay fuentes de financiamiento que se pueden dar, que es la evasión, que es, digamos, la resolución de la evasión, que son imposición progresiva. Se ha hecho inclusive pilotajes en varios países que calculan que eso se puede dar, que se puede financiar una renta básica universal. Pero además los impactos de esa renta básica son muy buenos, es decir, más allá de que, bueno, es un planteamiento muy digamos, de onda ciudadana, que tiene mucho que ver con esto de liberarnos, de desmercantilizar, que tiene mucho que ver con cumplir derechos, que tiene mucho que ver con la dignidad humana, con un montón de cosas. Y bueno, desde el punto de vista de las mujeres es clave, porque, claro, una de las formas de retribuir toda esa cantidad de trabajo que se hace no remunerado puede ser que de alguna manera la economía entregue estos recursos monetarios a la población, incluidas las mujeres, porque la renta básica es universal, no solamente debería ser, no solamente para las mujeres en este caso, ¿no? Pero creo que es algo que existe mucho debate y que se podría también plantearlo en el caso ecuatoriano, ¿no? Que además, una de las cosas importantes y claves de la renta básica es justamente que no depende de los vaivenes económicos, ¿no? Y eso es el principio del derecho, básicamente, ¿no? El derecho humano. Y lo último que ya les dije al inicio es que sí me falta como un poco esa conexión con lo económico, que creo que en la Constitución, cuando se habla del sistema social y solidario, ahí está un poco esa idea, ¿no? O sea, tienes digamos, el fundamento de la protección de los derechos humanos, de lo humano, de la vida, pero también tienes un circuito económico, un sistema económico que alimenta eso. Si no es al revés, sino que más bien fundamenta y alimenta, ¿no? Y bueno, la economía social y solidaria que ya mencionabas es una de las opciones. Entonces creo que por ahí podría ser una discusión posterior para, digamos, esta propuesta más integrada, ¿no? Yo con eso termino y les felicito. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Alison. Bien, tenemos tiempo como para que ustedes también complementen lo que los planteamientos de Alison. Bueno, yo sí quiero decir que sí, tal vez los horarios, la post-pandemia, o no sabemos si todavía estamos en pandemia, no, mucha gente se confundió, creía que era virtual. De hecho queríamos hacerlo virtual, yo les dije, no, por favor, ya estamos 2 años sin vernos, ¿no? Además imprimimos justamente por eso, ¿no? Para distribuirlo, que no solo se vea electrónico, sino… Pero bueno, yo pienso, o sea, déjenme decirles a las personas que están aquí presentes que ustedes tienen lujo de docentes aquí en la universidad. O sea, yo sí pienso que, en serio, Andrés, Nora, pero también muchísima gente, Alison también, y muchísima gente que seguramente no pudo venir, ¿no? Como que tal vez nos está viendo, como Alejandra Santillana, como los compas del IE, están a la vanguardia del pensamiento económico aquí en Ecuador, ¿no? Y cuando yo veo el pensamiento mainstream en medios, en el Twitter, por Dios, me espeluzna en serio. Y sí, así que quienes vinieron, cuéntenles a sus compañeras, a sus compañeros de este excelente análisis. Da mucha claridad sobre lo que está pasando en el Ecuador, por qué pasa, pero no solo eso, sino qué
qué podemos hacer, ¿no? O sea, porque pienso que ese es el meollo del asunto, ¿no? ¿Cómo cambiamos esta situación? O sea, ¿cómo reducimos esa brecha de desigualdad que estábamos pensando antes? ¿Por qué la renta básica, la renta básica universal que mencionaba Alison es tan importante, ¿no? Entonces, justamente lo que tú mencionabas, Alison, del empleo como motor del bienestar y lo importante que es para el bienestar, creo que va a quedar para un análisis aparte, ¿no? Porque, bien, entonces, en ese sentido, les invito a realizar las preguntas, comentarios que ustedes tengan. A mí sí y también como para cerrar con lo que con tal vez sus respuestas a los planteamientos, comentarios de Alison, a mí sí me surgió una duda, ¿no? Que creo que se habla muy poco en el país sobre el tema de pobreza laboral, ¿no? Es decir, de que a pesar de que tú tengas un trabajo, ¿no? Tal vez ahí ustedes puedan explicarlo mejor, qué se entiende por esta pobreza, si es que ya me imagino que va ligado también al tema de informalidad y todo, pero ¿se sabe cuánto porcentaje de la población más o menos es afectada por...? Claro, es un dato para investigar, ¿no? Porque, o sea, yo he leído, por ejemplo, en otros países, en Estados Unidos, que te toca trabajar 2, 3, o sea, empleos, tienes que ir de 6 a 5 de la tarde en Starbucks, de 5 en el KFC y luego al McDonald's, prácticamente no dormir y aún así no puedes, ¿no? Perdón. Yo recuerdo que cuando analizábamos nosotros el impacto de la crisis en las mujeres específicamente, nosotros medimos, digamos, el ingreso básicamente que estabas ganando antes y después. Obviamente la gente que perdió su medio de vida se quedó en cero, pero quienes no perdieron o empezaron un poquito a recuperar, especialmente las mujeres que estaban en cuenta propia, más o menos el 72% estaba bajo la línea de pobreza de los ingresos que recibí. Ese es básicamente el impacto que al menos en este grupo de la población. Y yo creo que por ahí podría ir, ¿no? Obviamente eso tiene muchísimo que ver con que no tengas un ingreso estable y bajo la ley, ¿no? O sea, si es que no te pagan el salario básico porque estás en cualquier otra cosa, es mucho más fácil que lo que tú ganes esté por debajo, ¿no? Ok, no sé si tienen más como inquietudes o comentarios. Sí, por favor. Ven, tal vez acércate. El micrófono. Es por la transmisión. En primer lugar, me gustaría felicitarles por este análisis súper pertinente y sobre todo en el contexto actual en el que estamos. Algo que no me quedó tan claro es, por un lado está la academia produciendo conocimiento, todo este tipo de información, por otro lado está el Estado produciendo políticas públicas, por ejemplo, en materia de desfamiliarizar al Ecuador. Pero si ya está la academia haciendo su trabajo, ya está el Estado también haciendo lo suyo con enfoque de género, lo que sea, ¿qué pasa si las acciones del Estado y de la academia no se ven reflejados, o sea, no hay resultados positivos? ¿Qué se puede hacer o cuál es el siguiente paso? Esa sería mi pregunta. Buenas tardes, también me quiero unir a la felicitación y bueno, pregunta, comentario quizá, tiene que ver con los instrumentos de protección social y el discurso un poco paternalista que a veces se instala desde ciertos sectores políticos y a través de la exposición recordé un paper, creo que es por ahí 2012, justamente en Ecuador, que se analizó la correlación entre las personas que recibían el bono de desarrollo humano y la voluntad por trabajar, porque muchas veces se dice que, bueno, alguien que recibe el bono de desarrollo humano
no va a querer trabajar y va a quererse quedar cómodo en su casa. Entonces, creo que esa es evidentemente la correlación se demostró que no iba por ahí, pero me recordó como muchas personas, y creo que de los 3 de 10 ecuatorianos que está por encima de los que pueden acceder a la canasta básica, creo que son la mayoría quienes muchas veces asumen este discurso como cierto, y de alguna forma también eso marca una agenda político-ideológica, y eso pone presidentes también. Me refiero a la situación y a la coyuntura actual puntualmente. No sé si una agenda programática, quizás muy ambicioso y muy optimista decirlo, pero no sé, quizás si ustedes tienen algún comentario desde ahí, y creo que esto está muy conectado con cómo la sociedad percibe estos mecanismos de protección social. ¿Son necesarios, no son necesarios, son justos? ¿Qué entendemos por bienestar, qué entendemos por justicia social? Y creo que eso va un poco más hacia lo político, pero es importante incluirlo en el debate como sociedad, más allá de un gobierno, sino como Estado, ¿no? Estado de protección. Gracias. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Araceli. Sí, lo que menciona Araceli pienso que es clave, ¿no? Porque además es un tema democrático aquí. O sea, lo que tal vez no se discute mucho en el análisis es quién está haciendo la política pública, ¿no? Y en este momento quien está haciendo la política pública es claramente quien tiene 6.000% de la canasta básica, ¿no? Para acceder, eso quiere decir que por generaciones no va a tener ningún tipo de preocupación, ¿no? Y la política pública que se está planteando ahora está muy alejada de la realidad, por decir lo menos, ¿no? Entonces, bien, muchas gracias por sus comentarios y bien, ¿qué impresiones tienen? Empiezo, gracias. Tengo 2, 3, 4, 5 cosas que voy a decir rápidamente. La primera es este tema sí, hay un vacío en la protección social en el Ecuador. Va con el ciclo económico, lo cual es contrario a lo que debería ser un sistema de protección social, que más bien debería tener una forma de estabilizar frente a los ciclos económicos, la lógica de proteger. Parte de ese cierre sí nos lleva a toda la discusión de ir más allá de la protección social en la lógica de un régimen de bienestar, e incluso retomar toda la discusión amplia que se tiene en la Constitución del régimen de buen vivir, que ahí hay mucho que discutir, pero la misma Constitución no termina de atreverse, y por eso el régimen del buen vivir por allá le llama bienestar, luego le llama Sistema Nacional de Inclusión. Entonces hay una serie de elementos que son complejos, pero es una discusión todavía no cerrada, incluso en la lógica del pacto social de dónde mismo estamos entendiendo el bienestar en el país, pero estoy plenamente de acuerdo que va en una lógica de régimen de bienestar o de buen vivir que hay que discutir en el caso ecuatoriano y que no se lo ha hecho. Es una tarea pendiente, como está en el título. Justamente en el título, es una tarea pendiente discutir esa lógica del régimen de bienestar. De ahí, en esa misma línea, el cierre de lo no contributivo, que siempre ha tenido unas tensiones permanentes en el caso ecuatoriano de expandirlo, luego reducirlo, refocalizarlo, dejarlo crecer. Han habido una serie de dinámicas que dan cuenta, desde el análisis de la política pública, que como país no tenemos claro qué mismas para nosotros las transferencias monetarias. Entonces la autoridad de turno impone su criterio y reforma, digamos, las cosas o crea otras lógicas. Y termina siendo en eso. Y justo tiene sus historias, porque los aumentos incluso se dan en épocas de campaña. Pero cuando tenemos el vacío nos lleva justamente a que está fragmentado. Entonces tenemos lo uno en un lado con el MIES, lo otro en el otro lado con el IES, lo contributivo, en la mitad no hay nada, y todo eso debería integrarse. Y yo estoy de acuerdo que es ir hacia la renta universal, pero cuando hacemos referencia también en el estudio, en una lógica, por ejemplo, de a niños y niñas y demás, es que hay que pensar una transición y un proceso, no, más bien en el sentido de que no podemos universalizar mañana, sino que tenemos que ir haciendo una reasignación de recursos e ir implementando de a poco, y ahí hay que ir tomando decisiones. Finalmente lanzamos una entrada para discusión, para cerrar brechas en eso. Estoy de acuerdo en la discusión de lo económico con lo social, que tiene que estar más vinculado, y eso pasa por el trabajo, y eso pasa por los factores de producción también, o los medios de vida, dependiendo de cómo lo queramos ver, en donde hay muchísima concentración.
Y parte de la lógica que tenemos en el caso ecuatoriano de la informalidad, por un lado, y la precarización, es que en el otro extremo de la distribución, en el extremo alto, tenemos una acaparación impresionante, donde las cifras que de a poco van saliendo son alarmantes, y eso que no tenemos toda la información disponible, hay demasiada acaparación de factores de producción. Lo tercero que iba a decir viene con el tema de la pobreza laboral. Sí, yo también estimo alrededor del 70% por lo menos, por una lógica de cobertura de canasta básica, por disponibilidad de tiempo también, justamente porque ahí viene la pobreza de tiempo igual. No es que nos quedan las 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 horas de vida, por así decirlo, sino que ese espacio cada vez se reduce más, se trabaja más, se duerme menos y se tiene menos tiempo para llevar adelante otros aspectos de la vida, ¿no? Entonces, por ahí. En tema del paternalismo y la protección social es una discusión siempre abierta. No hay efecto en el empleo, al menos no en el caso ecuatoriano, varios estudios ya lo han demostrado. De hecho, hay estudios que demuestran que, porque hay que ubicarse en el contexto, porque claro, se dice que si me regalan dinero, entonces me vuelvo vago, es la hipótesis de la vagancia, sé decir yo, y no voy a trabajar. Ok, pero estamos hablando de población en situación de pobreza extrema. Entonces no es que puedo estar sin hacer nada y disfrutando de mi vida, sino que me voy a estar muriendo de hambre. Entonces las preferencias, las decisiones incluso se adaptan desde la visión más ortodoxa y no genera ese impacto negativo. Más bien se han encontrado incluso impactos positivos cuando la seguridad de un ingreso o de un consumo te permite tomar decisiones de riesgo y entonces te permite generar procesos de movilidad social. Por el otro lado. Y luego hay una reflexión aún más profunda, porque detrás de esta lógica también viene el sentido de lo importante en la vida es vaya y coja oficio, entonces tiene que estar trabajando, que es la lógica finalmente que ya construye unas aspiraciones que te autoprecarizas. Si no trabajo 8, 10, 12 horas, no estoy bien, ¿no? Entonces ahí hay que discutir. Y lo que llama la atención, yo he puesto este ejemplo varias veces, es que se sabe decir que dar $50 al mes a un hogar pobre, $600 al año, no le va a generar que no quiera trabajar, pero exonerarle del pago del impuesto a la renta por hasta 20 años a una empresa le va a hacer invertir más. Entonces ahí esa incoherencia a mí a veces me llama la atención. Y algo que yo sí encuentro paternalista en las transferencias, sin duda, es cuando las condicionalidades. A mi punto de vista, es mi criterio personal, es lo más paternalista que hay, porque encima te digo, y tú tienes que llevarla a tu guagua a la escuela, y tienes que llevarla al centro de salud, y tienes que barrer la acera inclusive, y tu mamá. Entonces ahí sí te estoy diciendo lo que debes hacer, como si la mamá y el papá también, espero, no valorara la educación de sus hijos, ¿no? Eso es un elemento de economía política, porque más es un argumento para quienes no reciban, para que digan, bueno, al menos se los obliga a eso. Pero voy de vuelta, a la empresa que le exonero 20 años del impuesto a la renta, no le digo al menos genera trabajo. Entonces hay una serie de incoherencias en esos argumentos que más viene, y en donde yo lo encuentro, es la lógica discursiva para mantener privilegios. Es la conclusión a la que yo llego. Ni la academia lo hace todo bien, ni el Estado lo hace todo bien, y por eso las cosas no funcionan. Pero la academia lanza propuestas que no necesariamente se recogen en la política pública. ¿En dónde viene? ¿Qué es lo que sigue? Algo que dijo Gustavo. ¿Quién está haciendo la política pública y de qué manera? Y si realmente está funcionando. Y qué viene después es un tema de democracia y de exigencia de un régimen de bienestar. ¿Qué régimen de bienestar queremos en el país? Es algo que como ciudadanos, ciudadanas tenemos que exigir a través de las lógicas democráticas. Ese es mi criterio y le dejo a Nora para que cierre. Uy, ya. No, que mucho que decir. No, yo estoy muy bueno, muchas gracias por las palabras generosas de Gonzalo. Estoy muy de acuerdo con los comentarios que hizo Alison, y además he tomado notas de hacia dónde mucho del trabajo que queremos hacer. Creo que cuando nos propusimos hacer este trabajo, primero que creo que nos propusimos hacer al inicio menos de lo que hicimos, y luego fue creciendo, y luego sí que falta más. Pero algo que era importante para nosotros era como poner en diálogo, porque bueno, algo que es, hay como un deber ser, ¿no? Que siempre le digo a los estudiantes, una cosa del cómo deberían ser las cosas, y hay otra cosa que es cómo son concretamente las cosas, ¿no? Entonces, algo que pasa con el sistema de bienestar, o esto que se pretende ser el sistema de bienestar del país, es que, como lo mencionamos varias veces en el texto y en la presentación, está altamente fragmentado, ¿no? Y algo que queríamos hacer es dar cuenta de eso, ¿no?
Y a pesar de esa fragmentación institucional, territorial, de la política que hay, incluso de las visiones, porque las visiones sobre lo que es la protección social bajo este régimen de bienestar que es pretendido en la Constitución, es también absolutamente fragmentada, ¿ya? Entonces queríamos dar cuenta de eso, pero a la vez dar una lectura integral del tema, ¿verdad? Y creo que bastante ambiciosos, creo, ¿ya? Y para nosotros fue importante, y coincidimos mucho con Andrés, y lo que intentamos hacer fue como esa lectura integral, darla a través de lo que significa el cuidado en el sistema de protección social, ¿no? Y por eso aparece como bastante transversal, o intentamos que sea bastante transversal en las diferentes componentes que tiene el documento, ¿de acuerdo? O sea, de pronto sí que nos focalizamos mucho en los servicios de cuidado, como es entendido actualmente en la política pública, ¿verdad? Que no está entendido como un derecho universal, que no está entendido como algo universal, como parte de la economía, sino que está entendido como algo que tengo que dar de manera puntual a una población que necesita cuidado, que es dependiente, ¿no? Y ahí está de pronto los límites de los datos, los límites de la política, ¿no? Y de pronto por eso también aparece así la información. Totalmente de acuerdo que hay que, claro, aparte de transversalizar el cuidado, sería interesante hacer una lectura de este tipo, ¿verdad? Y de todas estas otras cosas que nos hemos propuesto desde la economía del cuidado, ¿verdad? Que creo que nos podría dar una visión mucho más integral y que además sería un reto mucho más grande, ¿verdad? Porque tampoco es que hay mucha data ya con esa perspectiva, porque cómo se recogen los datos tiene que ver con una perspectiva que tenemos sobre la política social, la política económica, pero creo que es un muy buen reto y por lo menos a mí sí me gustaría tomarlo en el futuro. De acuerdo con el tema de, claro, esta fragmentación de la política de la política social, de la política de este régimen de bienestar, tiene que ver con la fragmentación del mercado laboral, y eso es una cosa que intentamos también decir permanentemente en el documento, y es ahí también donde hay mucho más trabajo que hacer. Yo ahí tengo muchas dudas, porque digo, a ver, llevamos décadas esperando la formalización del mercado laboral. No ocurre, porque estructuralmente nuestro sistema económico, nuestro sistema productivo, nuestros empresarios, rentistas, no se dedican a negocios que crean empleo, ¿ya? No se dedican a negocios que crean empleo formal con condiciones dignas. Esa es la realidad. Entonces, yo me pregunto, ¿es posible, yo me lo pregunto, ¿es posible la formalización? Y ahorita les digo que no, o sea, creo que de pronto algún paso, y es una cosa a discutir, un primer paso es, ok, asumamos cómo es nuestra estructura de mercado laboral, es subempleo, informal, ¿verdad? Y otra vez, una cosa es lo que deseamos, una cosa es como las cosas son, ya, entonces, yo digo, trabajemos sobre lo que hay, planteemos políticas y medidas sobre cómo son las cosas, eso sí, con el horizonte hacia dónde nos gustaría llegar, ¿no? Yo no digo que renunciemos a el trabajo digno formalizado, no estoy diciendo eso, pero no podemos estar permanentemente, que yo creo que por ahí de pronto ha sido el fracaso de ciertas políticas de mejorar el mercado laboral, porque ha estado muy pensada en el mercado formal, pero es un mercado formal que no existe, es un empleo que no existe, que no está, ¿ya? O sea, yo creo que yo le estaba dando vuelta y de pronto ahí me equivoco, pero creo que es una cosa a discutir. Entonces, pensemos en un sistema de protección, ¿verdad?, integral, que incluye el cuidado, lo contributivo, lo no contributivo, que nos permita atender a toda esa población que está en el subempleo, que no está en el mercado formal de trabajo, ¿verdad? Y ahí, no me acuerdo cuál de las preguntas era, yo creo que el horizonte es, a ver, ¿de qué se trata todo esto? ¿De qué se trata la política pública, el régimen de bienestar social, de garantizarle a la gente una vida digna, ¿ya? Y todos los derechos económicos, sociales, que están alrededor de eso, son los que tenemos que garantizar a través de un régimen de bienestar. Y yo estoy totalmente de acuerdo con que ahí los pisos de protección social, por ejemplo, podrían permitirnos esta articulación, ¿no?, de las diferentes políticas concretas que existen. Ahora, esa es toda una discusión, ¿verdad? Que creo que sí sería súper interesante darla. Y que además está articulada esto que tú decías sobre discutir la economía. A ver, ¿cómo es nuestra economía? Esta es una economía donde la mayoría de la población obtiene sus ingresos de autoempleo, ¿verdad? Por eso la importancia de las MIPYMES
hoy que bueno, le llaman emprendimientos, ¿verdad? Por eso se han vuelto tan relevantes. Y una alternativa a eso, y además una alternativa concreta, es la economía popular y solidaria. ¿Ok? Entonces, ¿cómo atendemos a toda esta población articulada del sistema de economía popular y solidaria? Que es concreta, que ahí está, que está en los sectores populares, que está hoy día en una feria aquí en la PUCE. ¿Ya? Entonces, cuando pensamos en los mecanismos de garantizar un ingreso digno, unos derechos laborales dignos, un sistema de protección, tenemos que pensar en esa economía, esa otra economía que es muy concreta también, ¿no? Entonces yo creo que por ahí están los retos, y quería decir sobre lo que dijiste de este discurso, ¿no? Me invitaron hace un par de semanas a algún curso, ¿no? Y yo les decía, a ver, creo que siempre hay que tener presente, ¿no? Cuando somos estudiantes o cuando estamos intentando contribuir a pensar o a analizar la realidad para que ésta mejore, que para que esto ocurra se requieren varias cosas. El trabajo en un nivel más ideológico, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con la cultura, por cómo concebimos el mundo. Hay que trabajar ahí, ¿ya? El otro es el material, el económico, el concreto, y el otro es el político, ¿ya? Entonces, las tres cosas son necesarias, y en efecto, en algo que ganó el neoliberalismo, y no de ahora, sino desde los 90, creo yo, fue en esta idea de el emprendedor, el yo me hago a mí mismo, ¿no? Y eso tiene que ver con discusiones que, bueno, que tenemos aquí en las aulas de economía cuando discutimos las ideas de Adam Smith. ¿Realmente somos egoístas o no? Pues tenemos tendencia a la vagancia o no, ¿verdad? Son discusiones fundamentales que tienen que ver con ir creando o ir debatiendo esta ideología bastante individualista, o que ve a la gente como vaga, ¿no? Y eso está en el tema como hegemónico, cultural, ¿no? Y ahí es un ámbito de trabajo en el que hay que estar presentes. Y eso lo voy a juntar con la otra pregunta. Creo que la academia hace o intenta hacer lo que sabe hacer investigación con datos, mostrar o hacer propuestas basadas en la evidencia, ¿no? Y decir nuestra opinión basado siempre en evidencia, siendo lo más rigurosos posibles. Existe esto que se llama mecanismos de incidencia en la política pública, pero que no es que los tomadores de decisión nos escuchan porque somos profesores universitarios, ¿no? O sea, no funciona tanto así. Entonces, eso, creo que ahí hay algo en la mitad, no sé si en la mitad, pero bueno, en la mitad pero al mismo nivel, digo yo, ¿no? Para lograr transformar las cosas o incidir en la transformación de las cosas con lo poco o mucho que se pueda hacer desde las universidades como estudiantes, como docentes o investigadores, o desde las instituciones, se necesita el trabajo con la gente, ¿ya? Y ahí el poder está mucho en la gente organizada, en las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? O sea, cuando uno pone lo que investiga, lo que trabaja al servicio de las organizaciones de la sociedad civil, que son los que tienen la voz de la gente, creo que ahí se pueden hacer transformaciones concretas y nuestro trabajo puede generar cambios, ¿no? Que es lo que buscamos. Entonces, no olvidarnos que somos un agente más, un actor más, ¿no? Dentro de la sociedad, y que tenemos que articularnos al resto si queremos, en efecto, contribuir a cambios. Eso. Muy bien. Muy bien. Sí, yo la verdad me quedo sin palabras, pensando muchísimo, ¿no? Sobre también todo lo que está pasando, y sí, tal vez sí me gustaría cerrar con lo que tú mencionabas, Nora, la importancia de la organización, ¿no? O sea, de que esto, o sea, que hay que llegar a la gente, ¿no? A las personas que se ven principalmente afectadas, que nos vemos principalmente afectados de estas circunstancias y esta desigualdad, ¿no? Y con eso, muchísimas gracias por vernos, ¿no? Por escucharnos, por participar, por leer, ¿no? Y por analizar. Muchísimas gracias y hasta la próxima.